Del mismo modo que otras máquinas de taller, la lijadora circular se activa apretando el botón verde de la botonera y se para pulsando el botón rojo. En esta máquina, la base de trabajo puede bascular para inclinarse y así poder lijar cantos y piezas en bisel. En cada lado del soporte, hay una guía de ángulos con tornillos de fijación, que se aflojan para mover el plato hasta la posición requerida, y se aprietan de nuevo para bloquearlo. Para colocar el soporte perpendicular al disco de lija, se repite la operación de liberar el bloqueo, y se fija de nuevo cuando el plato esté en su posición. Hay que lijar en la zona izquierda del disco, ya que el movimiento sigue la dirección de la flecha, y la pieza se mantendrá apoyada en la mesa gracias al giro del disco. Si se intenta lijar en la otra zona, el giro del disco podrá levantar la pieza, y esto puede resultar peligroso. Cuando se recorta una pieza de este tipo, se suele dejar una ligera distancia hasta el dibujo, porque así se podrá ajustar bien la forma con esta máquina. Se pone en marcha la máquina, y se acerca la pieza al disco despacio. Mientras la lijadora trabaja, hay que hacer girar la pieza para redondear la forma. A medida que el abrasivo se acerca al dibujo, se va tomando conciencia de la forma definida, hasta eliminar las imperfecciones de la sierra. Cuando se pretende ajustar piezas recortadas en ángulo con la lijadora, se puede hacer a pulso directamente. Pero es muy posible que el proceso no resulte correcto, pues la pieza puede moverse y no salir bien el ángulo de inclinación. Para estos casos, hay un tope angular que se ajusta con la regla incorporada, y así se fija el ángulo deseado. Este accesorio se introduce en el carril del soporte base y se coloca en la parte izquierda del disco. Seguidamente, se determina el ángulo de inclinación inmovilizándolo con el tornillo de bloqueo. Para verificar la posición, se apoya la pieza contra la regla y se aproxima al disco parado. Se pone en marcha la máquina, y se dispone a lijar sin empujar demasiado la pieza contra la lija, ya que el disco eliminará el material sobrante con facilidad. Aunque aquí se muestra el proceso de lijado en inglete, este accesorio también se puede regular para lijar piezas en ángulo recto. El lijado en inglete con este método permite unir piezas entre sí de manera más perfecta. Cuando se tienen que lijar formas de plástico, hay que prestar más atención para evitar quemarlo mientras se lija. Haciendo una presión suave, se acerca la pieza al disco de lija, que producirá una ligera rebaba en el canto del plástico. Posteriormente se eliminará con una lija a mano, o raspando con una cuchilla. Tras colocar el soporte en el ángulo previsto, y haber bloqueado la posición, se pone en marcha la lijadora. Aunque la pieza se puede lijar en bisel directamente, para conseguir mejores resultados, es preferible hacer uso del tope angular. Dos piezas lijadas de esta forma podrán unirse con mayor precisión. En el caso de lijar piezas de pequeño tamaño, hay que tener mucha precaución, pues al lijar se puede escapar la pieza de las manos y engancharse entre la lija y el soporte. O peor aún, que alcance y atrape los dedos por estar tan cerca del disco de lija. Para evitar este tipo de accidentes, se emplea un soporte de sacrificio, cuya función consistirá en tapar la ranura mientras se lija. No hay que preocuparse si el soporte se estropea mientras se trabaja, ya que se trata de un elemento auxiliar y desechable. En cualquier caso, es importante mantener los dedos alejados del disco, moviendo la pieza como se ve en este ejemplo. Puesta la máquina en marcha, primero se aproxima el soporte de sacrificio, y seguidamente la pieza. Siguiendo las indicaciones que se han explicado, se podrá lijar la pieza correctamente y sin problemas.